Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta sesión maravillosa en la cual Danitzel nos va a estar hablando sobre el lenguaje SQL y las razones por las que debe usted aprenderlo. Tal vez hemos escuchado de SQL en algún momento, pero es importantísimo poder profundizar y entender el por qué, ¿verdad? Porque hay muchas personas que tal vez lo toman como una moda. Dicen, ay, SQL, tengo que aprenderlo. Pero uno aprende con propósito y entonces hoy Danitzel nos va a hablar de esas cosas maravillosas. Danitzel, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, aquí para hablarnos un poco de SQL. Qué gusto tenerte aquí, Danitzel, bienvenida. Eres parte igual de nuestra comunidad de Power BI, así que esta es tu casa, ya tú sabes, y Sí. ansioso por escuchar el tema que tienes preparado. Pero como es un ejercicio que siempre hacemos con las personas que presentan, me gusta hablar un poco de ustedes. Por ejemplo, hoy tengo algunos datos tuyos, Danitzel, que me facilitaste y voy a leerlos. Eres coorganizadora de Python Ladies Panamá. Cuéntame de eso, qué hacen en esa organización, qué tan activas son las chicas en el grupo. Bueno, somos muy activas. En febrero iniciamos, pues hicimos nuestra primera presentación en la parte de Python. Para el mes de agosto tenemos otra presentación, será un sábado, el 20 de agosto. Y bueno, estaremos hablando también de temas de datos. Así que están cordialmente invitados y también están cordialmente invitados a ser parte de nuestra comunidad. Les debo, pues, les paso el WhatsApp dentro de un rato. Así que están cordialmente invitados a Paile de Panamá. Genial. Y solo como dice el nombre, para ladies o algún caballero puede unirse ahí para aprender. Todos están cordialmente invitados, todos Oh, están cordialmente invitados. Tenemos caballeros también en el grupo de WhatsApp ujú. y estamos ahí para, pues, contestar preguntas, ayudarnos entre todos, hacer networking. Eh, hace estamos finalizando, pues Python de Chile tenía un reto y pues está participando dos chicas del equipo y adicionalmente pues también unos caballeros que han estado acompañándonos en los retos, entregando los retos de 100 días de retos de Python. Wow, genial. Esa es muy buena iniciativa. Por ahí te voy a referir a algunas amigas que de seguro le va a encantar estar en este grupo de Python Ladies en Panamá. Entonces, tú también fuiste tutora, me comentaste, del curso de analítica de datos con perspectiva ética, She Works. Interesante. Eso fue en la primera promoción. Y Sí. adicional tienes más de 20 años en el área de sistemas. Mucha experiencia, Danitzel. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido ese camino tan largo? Bueno, ha sido gratificante pues conocer desde el tiempo pues de que cuando usábamos un procesador de palabras, pues no usábamos ni la negrita. Para hacer una negrita, pues teníamos que usar un juego de teclas y teníamos que aprenderlo. Hemos visto pues toda la evolución de esa parte. Ese tiempo se llamaba WordPerfect, después pasó a WordPad, después pasó ahí se me olvidó el nombre, y así, y hasta lo que tenemos hoy en día en Word, que bueno, es maravilloso lo que tenemos, lo mismo que el Excel, que antes estaba otro que ahora se me acaba de olvidar el nombre, pero bueno, ha sido gratificante ver la evolución. Imagínense que yo vengo del tiempo de Fortran, RPG, COBOL. Estás sacando la cédula aquí, Danitzel. Sí, sí, sí. Con todo orgullo, con todo orgullo. Pero esas experiencias son bonitas porque, bueno, en estos entornos se aprende mucho y en la actualidad también, pero conocer de esa historia y vivirla es otra experiencia. Sé que muchos de los que estamos en las sesiones nos sentimos identificados con eso también. Y adicional, bueno, sí, hablando un poco más de tus logros y de las agrupaciones donde participas, eres también miembro de Women of Security. Interesante. Ese es otro tema interesante. Imagínate combinar Python con seguridad de los datos. Estás adquiriendo conocimiento poderoso. Correcto. Pero te felicito por eso, ¿verdad? Gracias, Adicional, gracias. pues,
Como herramientas manejas SQL y también manejas Power BI. Así que pues hoy nos vas a hablar un poco acerca de la importancia de utilizar SQL, así que ya llegará ese momento. Y para los que se acaban de conectar, pues estamos conociendo un poco a Danicel antes de que ella nos deslumbre con todo lo que ha preparado y que podamos conversar con ella de estos temas. A Danicel, ¿te gusta escuchar música? ¿Te gusta ver una serie? No sé si puedas verla, porque con como andamos ocupados siempre, queda en el querer y el gustar, ¿verdad? Pero no deja de ser algo que nos guste. Y también te gusta viajar, aunque no lo haya puesto aquí en... Exacto, correcto. ¿Cuál es tu serie favorita? Bueno, la que estaba viendo en estos días, ay, Betty no la me acuerdo Fea. cómo se llama. Ya se me olvidó el nombre, pero era una chica que era española. Ok. La chica pues había tenido un incidente en España con unos chicos ahí, pero bueno, estuvo buena la serie. A veces hay que tener su momento de esparcimiento. Yo también, yo veo la serie y no recuerdo los nombres muchas veces, así que la describo así como tú también. Bueno, Danice, gracias por estar con nosotros. Para los que estamos aquí en la sesión, este es el LinkedIn de Danicel para que la puedan seguir y puedan compartir con ella las experiencias y formen parte de los grupos que ella en los cuales participa. Aquí se los voy a dejar en la sesión para que lo tengan de referencia. Bueno, ahora sí, Danicel, te voy a dar el espacio para que tú puedas hacer la presentación, no sin antes invitar a toda la audiencia que puedan hacerle las preguntas a Danicel. Nosotros pensamos que hoy va a ser una clase interactiva en la cual usted puede conversar, opinar, preguntar, y si no se sabe la respuesta de Danicel, ni me la sé yo, la investigamos y se las hacemos llegar, ¿verdad? Así que el tiempo es tuyo, Danicel, adelante. ¿Me das permiso para compartir la pantalla? Claro, claro, estoy diciéndote que compartas y no te doy. Ahora sí, adelante. Ok. Un segundito. Bueno, ya como ya me presenté, así que vamos a continuar. Nuestra agenda, pues hablaremos un poquito de la historia del lenguaje SQL y los conceptos básicos. Luego hablaremos de las sentencias de SQL, las bases, un poco de las bases de datos relacionales y de los data warehouse y las razones para aprender SQL. SQL viene pues, este es un lenguaje de consulta que fue desarrollado por IBM en los años 1970. Disculpa, Dígame. disculpa que te interrumpa, no veo tu pantalla, no sé si ya comenzaste a compartir. No la ven, no. ¿Alguien la ve? Yo, por ejemplo, no. Lo vamos a ver. Yo la tengo, no la ven, segundo. Dame un segundo, dame un segundo. Sí, adelante. Avísame ahora sí. Sí, correcto. Ahora sí la vemos. No le había dado share. Es cosa que sucede en vivo. Ahora sí. Dame un segundo para bajar el mouse. Nuestra agenda, pues, lenguaje SQL, historia y concepto básico, las sentencias de SQL, las bases de datos relacionales y data warehouse, ahora les explico por qué voy a hablar de ellas, y razones para aprender SQL. La historia de SQL, pues, IBM desarrolló este lenguaje de consulta basado en el modelo relacional inventado por Edgar Code en 1970. Su nombre inicial, pues, se llamó SQL. Ese fue su nombre original. Hoy en día se mantiene simplemente porque es la forma como se menciona, ¿no? SQL. Pero se quedaron las siglas, pues, de SQL. En 1986, el Instituto Nacional de Normalización publicó el primer lenguaje de SQL y pues ahí se han ido, el primer lenguaje estándar de SQL y de ahí se han ido algunas modificaciones.
¿Qué es el lenguaje SQL? Pues es un lenguaje estándar utilizado para comunicarnos con nuestros sistemas manejadores de base de datos, tales como SQL Server, MySQL, Oracle, Postgres, Sybase, Q. Tenemos Vertica y tenemos varias bases de datos también. Por eso es una de las importancias que tenemos aquí de aprender este lenguaje. Continuamos. ¿Aquí tienen alguna pregunta? No, a mí me están surgiendo preguntas, pero más adelante, porque esta historia es interesante, pero sé que hay personas en la audiencia que quieren también aprender bastante sobre SQL, y pues te voy a decir la pregunta para que la anotes y ahora la desarrolles. No sé si la tenías pensada decir, ¿no? Okay. Sobre todo, ¿cómo empezar en este mundo? ¿Por dónde uno debe de comenzar a estudiar estos conceptos que parecieran fácil, a veces se complican, pero como para darle una guía a las personas de cómo empezar? Ahí te Okay. dejo. Ajá, ok. Inicialmente, pues, tenemos que tener una base de datos relacional. Pues empezamos a hacer consultas pequeñas de una sola tabla y empezar, pues, cómo veo cuando utilizo un asterisco, pues, qué pasa cuando uso un campo. Y así sucesivamente vamos con instrucciones básicas, pero vamos a continuar y después seguimos y hablo un poquito más de las instrucciones básicas. Tal como les mencioné, pues tenemos los motores de base de datos relacionales, así como lo vemos en pantalla. Tenemos Oracle, que es una base de datos muy poderosa y es muy utilizada y tiene más de 20, 25 años de uso. Oracle es una base de datos muy potente y en mi experiencia, pues yo tengo más de 10 años trabajando con Oracle y pues continúo trabajando o utilizando Oracle y también SQL y también en los procedimientos almacenados. Así que pues es importante que sepamos que estos motores utilizan aún todavía SQL, MySQL también, que es utilizado pues muy utilizado para las páginas web, siempre por detrás en el backend vamos a encontrar MySQL. MariaDB, pues como sabemos, también es como una copia de lo que es MySQL, así que pues también es utilizada un poco más, es más nueva en el ámbito, pero la fortaleza que tiene MySQL, pues la hace también poderosa. Tenemos SQL Server. SQL Server, pues también sabemos que eso viene de tiempos antaños también. Es una base de datos bien poderosa y es de Microsoft. SQLite, pues es una base de datos pequeña donde podríamos iniciar a hacer nuestros primeros pininos. Existe una herramienta que se llama Dbeaver, y esta herramienta pues ya viene con una base de datos de ejemplo embebida y que podemos empezar a utilizar esta herramienta. Esta base de datos para hacer nuestros primeros pininos. La base de datos, si mi mente no me falla, es como si fuera un Spotify, y pues ahí entonces eso también nos hace un poquito más interesante la práctica, ¿no? Y Postgres también, que viene heredado también de Oracle y también tiene sus añitos también de uso. Todas estas bases de datos que tenemos aquí, pues usamos SQL, indirecta o directamente, y pues no solamente usamos la sentencia select, acuérdense que también tenemos un insert, a veces necesitamos guardar registro, a veces necesitamos hacer un update, una actualización de un campo que por ejemplo venga de la base de datos que los están colocando de una manera, por ejemplo el sexo, como lo ponen en mayúscula, lo ponen en minúscula, y cuando uno va a hacer una medición del lado de Power BI, pues esto no hace un problema a nosotros, porque vamos a ver 4 tipos de sexo cuando nada más es 1 o 2, disculpen, eso 2, y no son 4. Entonces, ese tipo de cosas, pues, muchas ocasiones lo podemos arreglar desde la base de datos, que es de la base de datos relacional, o también lo podemos transformar en Power BI, pero es cuestión de saber quién es el que está haciendo
quién está trabajando con Power BI, porque si un desarrollador quizás a lo mejor lo puede hacer, pero si es un usuario como tal, quizás a lo mejor esa parte no la va a saber hacer o no lo va a poder hacer. Listo. Danicel, entonces todas estas tipos de base de datos se pueden conectar con Power BI. Se soporta perfectamente. Bueno, con Power BI no tengo mucho la seguridad. Yo creería que sí, MySQL sí, SQL Server sí, pero lo demás no lo he probado. Oracle también. Pero sí creería que con los conectores que se tengan, pues, porque ellos usan un conector y se pudiera conectar con Power BI. Ahora, aquí hago un paréntesis, Danicel también, y pues de repente, tú sabes que las personas en las sesiones a veces son muy creativas y conectan otras herramientas como R o Python. Por ejemplo, tú que estás en un grupo de Python, de repente si alguna de las bases de datos que está aquí o otras que no conocemos o que no están enlistadas, ¿verdad? Se pueden conectar a través de otras herramientas como Python. De repente agrega un script de Python en Power BI y así acceden a los datos. Creo que siempre va a haber una opción. Exactamente. Y si no hay, pues a los años se desarrolla y va a existir. Así que eso no, ustedes saben que la tecnología cada día cambia y a veces va mucho más rápido que nosotros. Importante también, bueno, yo no he usado Vertica del lado de Power BI, pero sí del lado de Tableau. Vertica también se pega a estas herramientas. Así que, y también usa SQL, y es una herramienta de Big Data. Continúo. Vamos a hablar un poquito de las sentencias de SQL. SQL tiene un conjunto, un subconjunto que son los DLL, los DML, los DSL y el DQL. A mi conocimiento, en mis estudios, yo solamente conocía el DLL y el DML. El DLL es la definición de los datos, es utilizado pues para crear las tablas, las vistas materializadas, también hacer alter de columnas, de tablas, para hacer rename, para hacer drop. No sé si conocen el término de vistas y el término de vista materializada, pues las vistas son las que al momento de que tú las ejecutas, él ejecuta el query. Y la vista materializada puedes venir siendo como una tabla, digamos, una tabla temporal que tú también le pones una hora que se actualice. No se ejecuta tal como las vistas y la puedes refrescar, ¿no? Con los datos, ¿no? Digamos que la necesitas todos los días a las 1 de la madrugada, la actualizas y la usas todo el día, pero siempre va a tener un día como un día de atraso, ¿no? Dependiendo de cómo la manejes, ¿no? Tenemos el DML, que es el lenguaje de manipulación de los datos, donde nos van a permitir recuperar, almacenar, modificar y eliminar y insertar. Lo usamos bastante, en muchas ocasiones. El DSL también es el del control de la data, pues ahí donde damos los accesos, los revocamos a las tablas, a las columnas también. Y el DQL, pues es el lenguaje de consulta de datos, que es el que conocemos como el CL. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Están asimilados. ¿Conocían de esto su lenguaje de SQL? A ver qué opinan aquí en la sesión. ¿Ya conocían esto? ¿Lo han utilizado? ¿Primera vez? A ver, coméntenos. Ese gran revoke me gusta mucho para quitarle permiso a la gente. Sí. Hay veces que tú sabes que tú con 20 años de experiencia, que ya lo has mencionado, Danicel, sabes cuánto la gente rota en las empresas. Entonces, hay ocasiones en que cuando haces audito de las bases de datos, te das cuenta que personas que no tendrían que tener acceso a ciertas bases de datos la tienen. Entonces, ese Grand Invoke es muy bueno para cumplir con esos propósitos. Correcto. Aquí nos comenta Fernando que está conociendo el entorno, Abdiel nos comenta que es primera vez, solo una mirada rápida. Entonces hagamos un trato, Danicel, no sé si está de acuerdo, en que cualquier pregunta que tengan o algo muy técnico que les cause confusión, preguntan enseguida. Aquí tenemos a Danicel que está dispuesta
a responder. Y estoy yo acá también que si me sé la respuesta la digo y si no la investigo enseguida. Sí. Así que ustedes pregunten y participen. Adelante, Danicel. Gracias. Continúo. Ok, en esta parte pues es donde le mencionaba, donde Power BI tiene la opción de conectarse a la base de datos. Nosotros, o no sé si hasta el momento hayan utilizado Power BI, pues puede ser que solamente hemos usado la conexión de Excel, utilizando Excel o datos de SSO. Sin embargo, también nos podemos conectar a la base de datos. Y cuando nos conectamos a la base de datos, por esa opción pues, de importar, pues en muchas ocasiones ya no se visualiza, sino solamente se visualiza en esta parte. Entonces, aquí nosotros podemos embeber o insertar el código que tengamos utilizando en el SQL Server y lo podemos utilizar, lo podemos poner como un campo, digamos que nos puede mostrar como un campo en nuestro set de datos y podemos utilizarlo, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo en Power BI, y disculpe, yo en Power BI no sé cómo multiplicar un campo con otro campo. Bueno, pero si yo lo sé hacer en SQL, yo lo hago en SQL, le pongo el nombre al campo y me lo llevo para allá y yo tengo mis datos. Ya eso, yo no tengo que ir a acordarme cómo lo hace DAX, cómo lo hace Power BI y me ahorro tiempo. Por ejemplo, no sé cómo hacer un average o no sé cómo agrupar la data, también eso lo podemos utilizar, podemos embeber nuestro query aquí y pues si nuestro fuerte es el SQL, pues podemos hacerlo, ¿no? Y de lado, entonces nada más le damos la opción a que Power BI solamente nos haga la visualización, ¿no? Estos campos calculados, pues nos los traemos nosotros del lado acá de la consulta SQL. Esa es una opción. Otra opción es, como le digo, también podemos hacer nuestras uniones de nuestras tablas, también del lado acá en SQL Server y nos llevamos nuestro conjunto de datos ya relacionados y listo, no tenemos que hacer ese tipo de relaciones allá. Son opciones, ¿no? Mientras que vamos aprendiendo o conociendo nuestro Power BI, entonces podemos ir dándole, como quien dice, usando un plan B. Es importante también saber que también tenemos que, en la forma de cómo relacionar nuestros datos, digamos que tenemos dos bases de datos, o dos tablas, dos bases de datos, y necesitamos traer una información que tenga una, la debemos traer acá a la segunda para saber, por ejemplo, en este caso era saber qué género era, entonces nosotros hacemos esta relación en esta sección y de esto voy a hablar un poquito más adelante, pero para que sí supieran pues que Power BI también podemos hacer los joins, que esta es la parte que es muy delicada y muy importante saber y manejarla y pues mi consejo pues que si lo manejamos muy bien en SQL, acá pues no nos va a costar, no nos va a costar y esto también lo vemos también en otras herramientas de visualización de datos. Así es, así es. Danicel, que te quería comentar, tal vez hayan personas que están diciendo, wow, pero es que se ve como complejo esto de relacionar tablas, ¿a qué se refiere Danicel con unir esos campos? Estábamos pensando realmente que nos gustaría organizar un evento más adelante para darle una introducción a aquellas personas que no conocen mucho de estos entornos de SQL, cómo conectarlo con otras herramientas, para que en este momento usted no se preocupe si no conoce algo. Ahorita Anicel está hablando y usted vaya anotando allí, pero nosotros queremos acompañarlo siempre en estos procesos de aprendizaje, así que presta atención a esos detalles que ella nos está ofreciendo. Gracias. Ok, continuemos. Okay. Aquí les muestro cómo es una estructura básica pues de un SQL donde tenemos un cele, asterisco. Cuando usamos un asterisco pues le estamos diciendo que nos muestre todos los campos que tiene la tabla. Le colocamos un from, que es el nombre de cómo se llama la tabla o de dónde viene la tabla.
Si hubiera una condición que queremos, por ejemplo, hubiera el sexo y queremos todos los hombres, pues lo ponemos ahí en where condition es igual a, digamos que el campo tiene F y M, le ponemos igual a M y lo podemos ordenar ascendente o descendente. Este es un ejemplo sencillo, el ejemplo más sencillo sería un cel esférico front tabla, pero sí me gustaría, pues, sí quería darle un poquito más de toda la estructura, ¿no? Adicionalmente, también con esto también le podemos hacer otras consultas, pero son un poquito más complejas y bueno, pues por ahora, pues lo que queremos tratar de cubrir, pues darlo como un pantallazo y después podemos profundizar un poco más, ¿no? Acá pues le muestro un ejemplo de una consulta donde usamos funciones de agregación, que es prácticamente lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? Si yo quiero ordenar, yo quiero la tabla que estoy consultando en mi motor de base de datos, yo lo quiero ordenar por ciudad, yo puedo meter esta consulta en la parte donde les enseñé y él me va a traer ya todo acomodado y yo nada más solamente tengo que hacer mi visualización y la gráfica que requiera. Aquí pues lo que hace es que él está agrupando por la ciudad y si yo me pongo, si yo me pongo a ver, esto tiene un error porque estos dos son campos categóricos y cuando yo voy a agrupar, los dos tienen que estar aquí. De repente no, porque bueno, de esto tenía que tener una función de agregación, una suma, un mínimo, un más, para poder que no me mandara error. Estos tres campos hubieran mandado error si lo hubiéramos ejecutado. Porque siempre cuando yo hago un group by, todas las categorías tienen que estar aquí. Y lo demás tiene que llevar un max, un mínimo, un sum, o un count. Pero así como está no debe ir. Pero es un ejemplo que les estoy mostrando pues de cómo usar una función de agregación que son los group by, ¿no? Aquí pues le quería hablar pues de cuál es la diferencia en que podemos encontrar entre un motor y otro motor. Por ejemplo, cuando usamos aquí en esta parte, en esta sección que queremos limitar, ok, yo quiero decirle que me dé solamente 5 registros. Ah, entonces yo lo que yo uso, si yo estoy con Oracle, yo uso esta instrucción que se llama row no. Pero si yo estoy con MySQL o con SQL Server, es un límite. Entonces, tenemos que tener esa visión de que no todas las instrucciones se llaman igual en los motores de base de datos. O sea, por ejemplo, si yo quiero extraer los años en un Oracle, yo lo uso esta función que se llama extract. Pero si yo voy a MySQL o a SQL Server, yo nomás tengo que usar year, fecha y él me lo saca. Entonces, esa información es importante que la tengan, que no es que, okay, me está dando error, no. Tienes que ir a ver si estás usando, si en MySQL, en el motor que está usando, y si está usando el IMI, lo usa igual en ese motor. Y si no, pues tienes que ver cuál es el que utiliza. Lo más conocido para mí es el RUNO y el IMI, pero por el momento no he visto otros más, ¿no? La importancia es saber de que no siempre el error está en la consulta, sino a lo mejor estamos mal utilizando la instrucción o la sentencia. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? A ver, vamos a ver si hay preguntas. Todavía no tenemos preguntas. O sea, lo que comenta Danicel es que a veces el error está en nosotros, no en la consulta. Sí, pero a veces no sabemos, pensamos pues que estamos haciendo algo mal nosotros, pero es que estamos mal utilizando la instrucción. No se llaman igual. Sí, sí es cierto, porque tú sabes que cuando uno escucha SQL, lo asocia directamente con el SQL Server, o sea, todo lo que tiene que ver con Microsoft SQL. Pero el SQL es un lenguaje de consultas estructurada, que es lo que significa, ¿cierto? Entonces, Exacto. se implementan en diferentes manejadores de base de datos, como Oracle, lo que ya mencionaste previamente, PostgreSQL y pues MariaDB, etcétera. Entonces, dependiendo del entorno, la forma en que se escribe es diferente. Exactamente. Hay que entenderlo para poder no cometer esos errores, si no se vuelve un enredo. Sí, que nos quedamos horas ahí pensando y después, Dice, es que la aquí verdad. Fernando te comenta que eso que está mostrando
le hace recordar las clases de DAX. El DAX de Power BI. Ajá, ok. Bueno, sí, sabes que sí, tiene como la misma orientación, porque para el DAX hay que escribir las consultas estructuradas para que se vean bien, ¿verdad? Así que sí, DAX tiene algunas nociones. Sí, exacto, exacto, como digo. Vamos a continuar, entonces, por acá. Ok, ahora vamos a hablar de las uniones o de los SQL join. Esta es la parte bastante delicada. Es una parte que debemos tener bien claro qué hace cada join, porque si no, pues podemos estar obviando alguna información y podemos estar entregando data no íntegra o digamos que no funcionar para el negocio. Y ellos no se van a dar cuenta. Al menos que ellos conozcan muy bien sus números, ellos se van a dar cuenta, pero si no, y la responsabilidad va a caer en el analista, pues porque no supo utilizar la parte de los jobs. Así que bueno, pues le invito a que sí le presten un poquito de atención. Tenemos primero, pues, tenemos dos conjuntos de datos. Tenemos la tabla A, la tabla B, y lo que queremos es todo lo que está en A, y si está en B, pues tráemelo, pero si no está, no importa, pero sí me tienes que traer todo lo que está en A. ¿Qué quiere decir en A? Si en A yo tengo 10 registros, yo tengo que tener 10 registros. Quizás los campos del campo B, que digamos que acá yo le digo que me diga el género, por decirlo, ajá. De repente acá cuando yo hago, si quiero contar el género de la parte B, me va a decir, solamente tiene 5 géneros porque los otros están nulos. Ok, pero me dijiste los 5 que tenían género. Pero mi tabla principal que me tiene que traer todos los registros de la A. Si la B pues no tiene alguna información, pues si la tiene me la trae y si no la tiene, pues mi importancia es que es lo que está en A, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le hago un left join y lo uno por el campo que son iguales, que coinciden, ¿no? Por ejemplo, si hay un product ID o un product ID aquí, los uno y él me va a traer todo lo que está en A y lo que coincide en B lo trae y lo que no, pues lo va a traer en nulo. Aquí pues no tendríamos ningún tema, ahí siempre tenemos que saber cómo vamos a usar un left. Si quisiéramos nosotros utilizar todo lo que está, al contrario, ¿no? Todo lo que está en B, sin importancia de lo que está en A, usamos un rayón. Importante, una de las mejores prácticas es siempre utilizar la primera tabla, debe ser la más larga. Y la segunda debe ser la más corta, o sea, más pequeña. Por ejemplo, si es una tabla categoría, pues la ponemos en la parte, en el join como la B. Y si el C, pues digamos que son todas las facturas, siempre ponemos acá porque acá tenemos, es la más grande, ¿no? La larga y después sigue la pequeña. Así que bueno, aquí esto es lo que está a mi izquierda y esto es lo que está a mi derecha. En la parte del linear join, pues es todo lo que está en A y todo lo que está en B. Si hay algo aquí, si a mí me están pidiendo todo lo que está en A y yo hago esto no me lo va a traer, porque si lo que está en A no está en B, eso no me va a traer todos los registros. Y aquí tenemos que estar clarito porque ahí vamos a estar viendo registros. Entonces, ahí lo que cabe es saber, entonces, lo que quieren un left. Entonces, ustedes siempre tienen que hacer esa pregunta. ¿Usted qué necesita? ¿Todas las facturas o todas las facturas que están en B? O sea, la pregunta es muy importante aquí. ¿Qué necesita el usuario? Y bueno, si se lo deja por escrito es mucho mejor porque a veces la mente quiere escuchar lo que uno quiere entender. No sé si le di el trabalengua ahí, pero es muy importante que mejor se lo dicen por escrito o ustedes lo escriben y le mandan un correo y lo confirman. O si ustedes quieren volver a reconfirmar lo que le están pidiendo, pues van al correo y ya les tiene el correo, tienen la referencia y si hay algún tipo de problema futuro, pues ustedes tienen una forma de cómo demostrar lo que el usuario le pidió. Así que pues sí les recomiendo pues que siempre dejen todo por escrito, ¿no?
Por eso le digo que esto es muy de mucho cuidado, porque si usamos un inner join, pues vamos a estar obviando registros. Lo mismo acá, pues usamos un less join. Aquí pues lo que él está diciendo que donde este valor sea nulo, me va a mostrar todo, o sea, lo que no coincide, lo que no existe, pues. Yo muy poco uso este tipo de instrucciones. Esta de aquí abajo, uso estas tres que están acá abajo. Esta muy poco, y el full. Sí, Esto, ese básico, ajá. esa me suena como que básicamente extrae todo lo que no esté en la tabla B, en la que tienes ahí en la, extrae todo lo de A que no existe en B, igual es en B, todo lo de B que no esté en A, porque los circulitos esos están como bien entendibles, así que eso ayuda bastante a tener una referencia. Exacto. Yo cuando quiero hacer este tipo de este tipo de consulta, lo que hago es que yo uso un SIS. SIS y listo, ya. Entonces esto me funciona, ¿no? Pero muy poco utilice esto. Aquí, pues, aquí sí, ese es un full outer, o sea, todo lo que está en A, lo que está en B, lo que está en B, lo que está en A, y él saca toda la información. Así que pues aquí sí nos cuidamos de que nos esté toda la información. Sin embargo, puede ser que no queremos lo que está en B, eso depende, por eso le digo que es muy importante saber qué es lo que el usuario necesita, o el cliente, o qué es lo que nosotros estamos buscando. Y pues aquí es el outer es todo lo que no me coincide, todo lo que no coincide, pues me lo muestra. Esto es muy importante, esto lo usamos bastante, es algo siempre, muy poco utilizamos un cel asterisco from con una sola tabla, a veces hacemos join a 2 o 3 o 4 tablas, entonces esto es muy importante conocerlo y saberlo, qué es lo que queremos. Igual, pues cuando usamos el Data Warehouse, pues ahora les voy a explicar, entonces también es importante saber esto, porque a veces pegamos 4 o 5 dimensiones, y entonces es importante saber qué es lo que estamos buscando. ¿Tienen alguna pregunta? Para seguir, ya casi estamos terminando. Por el momento parece que no hay preguntas. Ok. Ahí vayan pensando en las preguntas ya para el final. Sí, Para ya casi estamos felices. ¿Por qué utilizar SQL? Fácil de entender, de aprender, claro, lo básico. Hay muchas cosas más que aprender. SQL está en todas partes, está como se mencioné, está en la base de datos relacionales. Yo no sé, a mí me faltó algo aquí. Está en la base de datos relacionales, está en la base de datos Data Warehouse también, que no sé por qué no vi esta pantalla acá. El SQL muy poco cambia, no diría que nunca, pero sí cambia porque a veces hay instrucciones nuevas que se colocan. Por ejemplo, antes no se usaba una instrucción que se llama with, ahora sí, que es como hacer una tabla temporal y hace como las bases de los subqueries. Así que pues sí cambia un poco, pero no es mucho. Estamos hablando de que SQL tiene más de 40 años y en verdad todavía se sigue usando. Poca discrepancia entre versiones, facilita el proceso de exploración de los datos, podemos revisar nuestros datos de manera. Ahí me dirán, ay no, pero ¿por qué no lo puedo usar en Excel? Sí, pero acuérdense que Excel tiene su limitante, entonces si tenemos una base de datos inmensa, pues un Excel no nos va a servir. Así que pues necesitamos SQL. Permite trabajar con terabytes de datos, múltiples tablas relacionadas y miles de columnas, y tiene una buena demanda laboral. Aquí pues le mostré un curso que me llegó de BigQuery y era como para enseñarles pues que hasta en el BigQuery todavía no dejamos de usar SQL. Y vemos aquí que están las cláusulas where, el order by, el group by, entonces el having, que son instrucciones ya de SQL intermedio, y las funciones de agregación, que es la que el average, el sum, el max, el min, el count. Así que pues, ¿por qué debemos aprender SQL? Porque SQL todavía vamos a tener para rato. A pesar de las nuevas tecnologías, vamos a seguir utilizando SQL, y tal como se lo estoy enseñando, en BigQuery todavía lo vamos a seguir utilizando. Es bien poderosa, miren lo que dice esta persona
él tiene unos cursos de como unos desafíos. Y él dice que es una de las herramientas, es uno de los conocimientos que debemos tener en nuestras herramientas. Entonces, no lo digo yo, aquí es una persona que ya tiene muchos años en esto, y esto es un extracto de una solicitud de una vacante, y mira lo que dicen: dominio en SQL, multimanejadores, SQL, MySQL, Oracle, y también el Teradata. Entonces es importante pues que veamos cuál es la importancia, por qué tenemos que entrar en este mundo de SQL, para si queremos ser analista de datos, pues no todo va a venir de Excel, muchas cosas van a venir de la misma base de datos. Y a veces son bases de datos que son inmensas, inmensas cuando le digo que no son 5, son 20, 25 tablas. Entonces tenemos que saber que cuando veamos eso nos vamos a asustar y tenemos que saber cómo las vamos a manejar. Y se lo digo porque yo en estos días hice un apoyo y la muchacha me enseñó la base de datos y yo, wow, casi me voy de espalda. Pero bueno, al final después sacó el trabajo y todo, pero era más sencillo de lo que ella pensaba. Pero cuando yo vi esa base de datos estaba en Power BI, estaba en Power BI, ya estaba metida, estaba embebida en Power BI. Así que pues por eso que les invito pues a estudiar SQL. Primero comencemos con las partes básicas. Como les indiqué, pues dbeaver es una herramienta que es como el TOA, no sé si han usado el TOA, que son herramientas son IDE para SQL. Entonces el dbeaver es gratis, así que lo pueden bajar, y él tiene, como les indiqué, él tiene su base de datos de SQL Lite, donde trae su propio base de datos, donde podemos empezar a hacer como prácticas para ir aprendiendo y entrando en este mundo de SQL. Por acá. Aquí están los recursos, como le dije, pues aquí tenemos estos 3 libros. No es propaganda, son muy buenos. Por eso que sí es bueno, pues están en inglés, lamentablemente, pero un inglés técnico, un inglés entendible, y pues nos ayuda pues también ahí estamos haciendo 2 trabajos, practicando nuestro inglés, reforzando nuestro entendimiento en inglés, y pues practicando también en SQL. Y pues aquí tenemos unos lugares donde hacen desafíos, donde nos ponen prácticas o desafíos para que van de menor a mayor, ¿no? Pequeños, y así vamos teniendo nuestros propios conocimientos en SQL. Y bueno, eso es todo. Qué interesante. ¿Puedes regresar esa pantalla, la de los libros? Un que me faltaba algo. A mí se me quedó una pantalla, no sé dónde se quedó. Dale, ajá, sí, dime, ¿cuál quieres? La de los libros, para que queden, para el que no pudo tomarle fotos o algo, le quede de referencia. Entonces, de estos 3, ¿cuál recomiendas como para empezar? El Learning SQL. Ok, Ese es el que más... tiene la base de datos Shakira. Ok, interesante, sí. Muy bien, porque imagino que el SQL for Data Analysis es más enfocado a preparar datos para el análisis, ¿no? Sí. Primero Ok. tenemos que ir poco a poco, ¿no? Entendiendo, ya después nos vamos al de SQL Data Analysis. Y bueno, el de Practical SQL, pues ya empezamos a practicar y todo. Y en cuanto a los motores de base de datos, tal vez sea recomendable empezar por SQL Server, porque tal vez hay más documentación en internet, videos, que puedan ayudar a las personas a aprender, ¿verdad? Bueno, a mi experiencia yo no he instalado SQL Server porque no sé si hay, así como públicas, como... Sí, hay un entorno que pueden instalar de forma gratuita y pueden practicar. No, bueno, que... no tendrán todas las ventajas de una versión paga, pero creo que se llama Community, la versión también es un SQL Server Community. Ok. Mira, correcto. interesante. Y también podrían, bueno, ahí se podría hacer algo con eso y pegarlo entonces a Power BI para ver las conexiones. Sí. Aquí nos comenta Abdiel, he perdido oportunidades laborales por tan solo no saber
SQL, teniendo los demás requisitos para las posiciones. Importantísimo. Gracias por tu comentario. Realmente es así. Realmente es así. Lo mencionaba Danitzel, que es como algo que se pide mucho. Es como agradable para los reclutadores ver que la persona tenga SQL. Bueno, no tanto los reclutadores, digamos a las personas que requieren el recurso. Sí, Y mire, sí, yo, para comentarles, hoy también yo también fui a una entrevista, pues, y yo le hice la consulta a la muchacha, porque mi nivel de inglés es intermedio. Pero entonces ella me dijo, mira, podemos manejarlo con tu nivel de inglés, porque a veces es cuestión de, pues, puede ser que una persona sepa mucho inglés, pero la parte técnica no. Entonces, en realidad, esa persona, el perfil, quizás a lo mejor para el gerente que lo está buscando, no le va a servir. Entonces, si tiene un intermedio y tiene la parte técnica bien alta, pues ahí todo es tema de peso. Entonces, claro, bueno, aquí basando en lo que mi experiencia, pues le digo, sí, yo hice un examen de Turing. Ay, eso es muy importante, otra cosa que le iba a decir. Hice un examen de Turing, no sé si lo han escuchado, eso es un sitio que dan como freelance. ujú, Eh, eh, y ellos, pues, yo pasé el examen, pero ellos hicieron preguntas de clúster. Cuando tú por lo general tú dices que no, pero si me SQL nada más consulta, insertar, delete. No, hicieron preguntas de clúster. Entonces también es importante saber que hay que saber un poquito de administración, un poquito de tuneo, un poquito de optimización. Pero claro, esos son pasos que se van a ir dando después. Lo poco a importante en este momento es que puedan hacer una consulta, puedan hacer un insert, puedan hacer un delete o puedan hacer un day cuando se requiera. claro, así mismo es. O sea, de repente la otra persona que mencionabas iba a hablar bonito, pero no iba a resolver nada. Tú tal vez ibas a hablar ahí más o menos, pero ibas a resolver lo que te estaban pidiendo. Así que sí, como dices, es Exacto. cuestión de peso. Entonces, miren, la sesión de hoy era, pero antes de comentarle esto, ya, Danicel, ¿ya tú culminaste con los temas de tu Sí, presentación? sí, 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 ya terminé, exacto. Bueno, muchas gracias por toda esta información valiosa que nos has presentado hoy y quería comentarles que pues hoy era una sesión para que conocieran un poco el por qué es importante SQL. Si uno se pone a pensar cuánto va a tardar en aprender, créame que más tarda pensándolo que haciéndolo. Así que si realmente le interesa este mundo de SQL que se pueden integrar con otras herramientas, entonces es hora de empezar. Vamos a, más adelante, un par de semanas, a organizar algo para aquellas personas que quieren tener como la oportunidad de aprender cosas. Sé que también en otras comunidades de datos hay oportunidades para, se reúnen a estudiar herramientas. He visto pues que de hecho aquí una de las personas que también es organizadora del Power BI, que es Hilda, que está en la sesión, ella forma parte de comunidades de estudio. Entonces, si en algún momento escucho algo de que van a estudiar SQL, lo voy a publicar en el Power BI User Group, ¿verdad? En la plataforma para que ustedes se enteren y puedan formar parte de ese grupo de estudio y puedan aprovechar todo. Porque esa es la bondad de conocer comunidades, de que todos podamos aprender lo que deseemos y tener esas conexiones. Así que por lo menos esa parte la voy a coordinar con Hilda y también pues a ver de qué manera podemos dar un entrenamiento aunque sea básico de SQL. Sí, Gabriel, mira, acabo de darme cuenta que a mí me falta una pantalla. ¿Puedo presentar un momentito nada más para reforzar algo aquí Claro que que sí. estaba oculta y se me quedó, pues, importante también que lo diga. Aquí es donde le iba a mencionar, creo que están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ok, adelante. de la parte de base de datos relacional y los de data warehouse. O sea, tal como yo les dije, hoy las aplicaciones desktop utilizan las bases de datos relacionales, muchas, pues no es un 100%, pero muchas utilizan la base de datos relacionales. Y por eso, pues, es necesario que nosotros entendamos cuál es el manejo de SQL. ¿Por qué razón? Porque de las bases de datos relacionales nosotros la vamos a llevar, en muchas ocasiones, la vamos a llevar hacia nuestro data warehouse. Entonces, ¿quiénes van a hacer las extracciones? Pues quizás a lo mejor no, pero nosotros tenemos que saber cómo funciona, cómo lo van a hacer, cómo ese conocimiento lo debemos tener. Entonces,
es importante conocer SQL porque lo utilizan a hacer las extracciones de nuestros sistemas core y después lo van a llevar a nuestros data warehouse. Y cuando lo llevamos a data warehouse, adivinen, también vamos a seguir utilizando el SQL porque aquí tenemos una tabla dimensional aquí, donde está la tabla de hechos, y tenemos nuestras dimensiones. Entonces, como yo les dije, para usar esta tabla de hechos es mi tabla principal. Y después yo le hago un join a esta, dependiendo de lo que yo necesito. Entonces, aquí es donde necesitamos también el join. El join lo necesitamos aquí y lo necesitamos acá. Entonces, nunca vamos a dejar de utilizar SQL hasta el momento, hasta que, digamos que si mañana inventan otra cosa, pero digamos, ustedes saben que a pesar de que inventen cosas, se quedan por años. Así que, y tal es el ejemplo que todavía hoy en día se usa COBOL. Así que... Así que es un conocimiento que nadie nos lo va a quitar, es un conocimiento que lo vamos a mantener, es un conocimiento, un buen entendimiento y nos va a ayudar en cualquier herramienta. Ya como les comenté, si necesitamos un campo calculado y no lo sabemos hacer en Power BI y lo sabemos hacer en SQL, hacemos SQL y ya nosotros resolvemos porque a veces necesitan la cosa para allá. Entonces, el tiempo pues, que invertimos, pues que nos está dando errores en Power BI o algo así, nadie sabe cómo lo hicimos, lo importante es que tengamos el dato. Así que, pues ahí es donde le doy el mensaje, y pues disculpen, pues se me había quedado esta pantalla, pero es que la tenía oculta, ¿no? Ahora que me di cuenta que la tenía oculta, pero bueno, importante que les hablara de esto también porque, como digo, las bases de datos relacional y los data warehouse, todavía entonces sigamos usando SQL. No vamos a liberar. Sobre todo, la herramienta ha demostrado ser resiliente y pues antes no existía nada de lo de la nube y ahora también está la plataforma Azure donde pueden seguir usando todo esto. Así que aquí hay para rato. No piensen que es un conocimiento temporal. Esto es algo que va a permanecer. Así que es cierto lo que dices, Danicel. Ok, ahora sí ya. De mi parte, nuevamente te quiero agradecer, Danicel, por el tiempo que has dedicado a esta presentación. Gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Esperamos seguirte teniendo aquí, presentando más temas interesantes y que las personas puedan disfrutar de la alegría que transmites y del conocimiento también. Así que muchas gracias a las personas de la sesión. Gracias por participar. Y pues pronto les dejaré saber el enlace de esta sesión para que puedan repasarla. Así que sabrán pronto de más temas relacionados a SQL y con Power BI para que sigan complementando el conocimiento que van adquiriendo. Así que nos vemos en la próxima sesión, que va a ser un reto. No sé, Danicel, te comento desde ahora que vamos a hacer un reto. Bueno, un reto y le hemos titulado Batalla de Titanes. Y esos titanes no somos los seres humanos, son las herramientas Power BI, Python y R. Así que, y el tema que vamos a desarrollar va a ser relacionado a cómo limpiar datos utilizando cada una de estas herramientas. Así que estén pendientes de la publicación que voy a hacer para que se registren y así puedan entonces participar. Así, de mi parte, gracias nuevamente y espero que tengan una excelente tarde. Saludos.